Gloria a Dios. Muchas gracias a los hermanos que me acercaron el calentador. Gloria a Dios. Y el Señor también con ese sol nos está iluminando y dándonos un poco más de calor. Vamos a prepararnos para la predicación de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 9. Esdras capítulo 9 y vamos a leer allí los versos del 1 al 9. Y basado en esa palabra vamos entonces a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí con nosotros. Qué gusto verle. Alexandra, hermana Ana María, gloria a Dios, que estuvo bien enfermita, pero mírela ahí. Gloria al Señor, ese es nuestro Dios. Bendecimos al Señor y le saludamos. Gloria a Dios. Esdras 9 del 1 al 9. Preste mucha atención a esta lectura. Es la santa palabra de Dios para nuestras vidas. Dios quiere hablarte hoy. Y los hermanos y amigos que también están con nosotros a través de las plataformas virtuales, Dios quiere hablarte hoy. Ponga a un lado toda distracción, concéntrate y recibe la palabra de Dios para tu vida hoy. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha subido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en tu santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre
porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Hasta allí leemos y vamos a orar, a pedirle al Señor que ahora esta palabra sea llevada a nuestros corazones por su Santo Espíritu. ¿Cuántos se unen conmigo en esa petición? Los de casa también. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias por este momento de revelación que podemos compartir hoy. Podemos vivir y ser parte de esta palabra. Te pedimos que ella también se haga viva en nosotros. Que tú nos enseñes, que tú nos convenzas. Sobre todo, Señor, que nos transformes a través de ella. Nos lleves a la acción que es necesaria en nuestra vida para nosotros también como Esdras, superar toda decepción y servirte con fidelidad hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos ahora para predicar la palabra de Dios y he titulado este sermón, Una gente peculiar. Una gente peculiar. Y es lo que nos llama la palabra de Dios a los que estamos en Cristo. Es una palabra bíblica. Y vamos a explorar en este día el significado de esta expresión para nosotros, que la gente de Dios somos una gente peculiar. Hay pocas emociones, pocos sentimientos que duelen más que una decepción. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, porque estoy seguro que todos nosotros en algún momento de la vida hemos enfrentado una decepción. Una decepción duele, ¿verdad que sí? Duele mucho. Cuando uno se ha esforzado, ha dado lo mejor de sí, ha invertido tiempo, dinero, sentimientos, emociones, cuando uno ha amado y ha entregado, esperando recibir a cambio algo bueno, y en cambio descubre que todo lo que uno invirtió fue en vano, que lo que uno esperaba no resultó. ¿Cuánto duele una decepción? Y lo que encontramos en este capítulo 9 del libro de Esdras, saben que hemos estado predicando sobre Nehemías y Esdras, dos siervos de Dios que fueron enviados por Dios, escogidos para reedificar la ciudad de Jerusalén. Nehemías edificó los muros, Esdras edificó el templo. Y estos hombres invirtieron años de su vida en este esfuerzo. No solamente invirtieron económicamente, sino que con todo su amor, dice la palabra que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un hombre que había dedicado su vida para aprender la palabra de Dios, para enseñarla a otros. Y ahora, después de haber construido esos muros, después de haber edificado el templo, podíamos esperar que Esdras se sintiera feliz, que hubiera una celebración, que todo el pueblo saludara, felicitara y agradeciera a este siervo de Dios por el trabajo que había hecho y que de acuerdo a ese trabajo se vieran los frutos en el pueblo de Dios. Pero en cambio lo que encontramos al final del libro de Esdras es una gran decepción.
Esdras se entera que este pueblo que había regresado de 70 años de cautiverio, que este pueblo que había edificado de nuevo los muros y el templo, había vuelto a sus andanzas, había comenzado a hacer lo mismo, a cometer los mismos pecados que le llevaron al cautiverio, que habían comenzado a casarse, a contraer matrimonio con las mujeres de los pueblos paganos, y que por lo tanto habían comenzado a practicar sus religiones, su idolatría, a contaminar de nuevo el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible esto si este es el pueblo de Dios? Yo quiero que usted se ponga en el lugar de Esdras, porque la palabra nos da una descripción muy viva del dolor que Esdras experimentó ante gran decepción. Porque la palabra nos dice que este hombre rasgó sus vestidos. Pero no solamente sus vestidos, dice que se arrancó el pelo de su cabeza. Se arrancó sus barbas. ¿Puede usted darse cuenta del dolor tan grande, la decepción, la frustración y la ira que experimentó este hombre de Dios? Qué triste es la decepción. Qué triste cuando nos damos cuenta que muchas veces ni aún a través del castigo de Dios aprendemos la lección. Mucha gente está esperando que después de esta pandemia la gente va a cambiar. Lo dicen en las redes sociales: cuando esto pase, vamos a ser mejores personas, vamos a valorar más la familia, ya no vamos a invertir tanto tiempo en vanidad, vamos a apreciar más la vida. Y entre el pueblo de Dios se dice: cuando termine esta pandemia, las iglesias van a estar que no caben. Ese pueblo de Dios está ansioso de congregarse. Va a estar adorando. Los que estaban calladitos en la alabanza se van a desvivir como David, saltando y danzando. Ojalá que así sea. Le pido al Señor que así sea. Pero tenemos que admitir que no podemos estar seguros que eso va a pasar así. Que no nos debe sorprender una decepción. Porque el ser humano no es capaz, nunca lo ha sido, por sí mismo no es capaz de cumplir la voluntad de Dios. Cualquiera piensa que 70 años de cautiverio eran suficientes para que el pueblo de Dios aprendiera la lección y cambiara. Pastor, yo voy a cambiar después de la pandemia. Ojalá que cambie, pero si no cambie, no me sorprende. 70 años de cautiverio y el pueblo seguía en lo mismo. ¡Qué frustración! ¡Qué decepción! ¿Sabe qué es lo peor de la decepción? No es tanto lo que duele, sino el efecto que puede tener una decepción. Hay cristianos que no le sirven a Dios por una decepción. ¿Cuántos conocen a alguien que le ha pasado? Porque la gente le ha decepcionado, porque la iglesia le ha decepcionado. Mi amado amigo y hermano, la gente te va a decepcionar. Nadie puede cumplir
tus expectativas a la perfección. Todo ser humano es imperfecto y es pecador y te va a decepcionar en algún momento de tu vida. Lo vemos a través de la historia, hermanos. La Biblia me encanta porque no esconde los defectos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es diferente, no es peculiar, en el sentido que es mejor que la gente del mundo. Eso no es lo que nos hace diferentes en cuanto a nuestra manera de ser. Somos iguales, somos pecadores. Y lo vemos a través de la historia, la Biblia no lo esconde. Desde el principio el ser humano ha sido una decepción. Adán y Eva fueron una decepción. Usted se imagina, hermano, perder el paraíso. Si cuando se nos pierden 20 pesos en la casa, no nos tolera ni la esposa. Cuando algo se nos pierde, se nos daña el día. Nos enojamos, nos frustramos. Imagínense perder el paraíso. Hermano, hay gente que perdió un dinero hace 20 años y todavía no se le quita la decepción. No le pagaron una deuda hace 30 años y todavía eso es lo que recuerda cuando piensa en esa persona. Como decimos en inglés, get over it. Deja eso atrás y mira adelante. Adán y Eva perdieron el paraíso, pero qué bueno que no se dieron por vencidos, no se divorciaron, sino que dijeron, mi amor, tú y yo somos una decepción, pero ¿sabes qué? Hay un Dios en los cielos, vamos a confiar en Él, que Él a lo mejor nos puede perdonar y nos puede restaurar. Moisés enfrentó la decepción más grande que una persona se puede imaginar. Usted sabe, después de 40 años de llevar a un pueblo por el desierto, mis amados, hasta la tierra prometida y estar allí en la frontera de la tierra prometida y después de haber invertido todo para llevarlos hasta allí, que el Dios del cielo le diga, ahora tú no vas a entrar, te la perdiste. ¡Qué decepción! Porque ese pueblo al cual Dios le dio su ley, Moisés no pudo hacer que ese pueblo obedeciera la ley de Dios. ¡Qué decepción! Josué tuvo que enfrentar la decepción que esos pueblos cananeos que estaban en la tierra prometida no los iban a poder sacar de ahí. Nunca pudieron conquistar del todo la tierra prometida. Los jueces fueron una decepción. Los reyes fueron una decepción. ¿Sabe cuándo se acaba la decepción en la Biblia? ¿Cuántos saben cuándo se acaba la decepción? Cuando llega Cristo. Aleluya. Cuando llega Cristo es cuando las esperanzas del pueblo de Dios se cumplen. Solamente cuando llega Cristo es cuando la expectativa divina y la expectativa humana se unen. Hoy yo quiero que algo nos quede muy claro en este día. Esta palabra recibe de parte de Dios. No te sorprendas que la gente te haya decepcionado. Habrá desilusiones en este camino, muchas. Si tú depositas tu esperanza, tu expectativa en el ser humano, quien quiera que sea, un día te va a fallar. Pero hay uno que nunca te va a fallar. Me encanta esta promesa de la palabra de Dios en 2 de Pedro 2, donde él dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
y la piedra preciosa y escogida. Y entonces dice esto, esta es una de mis promesas favoritas de la Biblia, dice, y el que confía en Él nunca será defraudado. Aleluya. El que confía en Cristo. Me encanta decirle eso cuando alguien me cuenta su problema y su necesidad. Yo le digo, confía en Cristo, porque los que confiamos en Él nunca somos defraudados. Él es el único que nunca nos defrauda. El ser humano, por supuesto, te va a defraudar. El gobierno, por supuesto, te va a defraudar. No va a cumplir tus expectativas. Pero Cristo, escucha bien esto, no solamente dice la Biblia que va a cumplir tus expectativas, sino que nos promete que Él va a exceder nuestras expectativas. La palabra de Dios dice que Él es capaz de hacer, ¿cuánto? ¿De hacer más? No, de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o esperar. Ese es nuestro Cristo. Deposita tu esperanza en Él. Solamente Él cumplirá, excederá tus expectativas y tus esperanzas. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Podemos alabarle hoy. Podemos testificar hoy que Cristo es más de lo que esperábamos. Que nos sorprende cada día con su poder, su misericordia, su provisión, que Él es mucho más de lo que merecemos, que Él tiene reservado para su pueblo, mucho más de lo que podemos pedir o esperar. Hasta que llega Cristo, allí se acaba la desilusión, allí se acaba la decepción. Por eso es importante seguir este ejemplo de Esdras. ¿Qué haces tú con tus emociones, con tu frustración? Vemos que Esdras no era diferente a nosotros, experimentaba. Es natural experimentar frustración. Rasga sus vestidos, se arranca sus cabellos y su barba. Pero entonces, ¿qué hace? Viene ante la presencia de Dios de rodillas. Si sientes frustración, ¿sabes dónde tienes que llevarla? A la presencia de Dios. Lleva tu tristeza, lleva tus emociones a la presencia de Dios. Ese es el lugar. Y allí comienza Esdras a derramar su corazón delante del Señor. ¿Será posible, Señor, que después de 70 años de cautiverio caigamos en lo mismo? ¿Será posible que todo mi trabajo fue en vano? ¿De qué sirve un templo? ¿De qué sirve un muro si tu pueblo sigue en pecado? Aleluya. ¿Cuándo cambiará tu pueblo, Señor? Yo quiero que nos quede muy claro lo que la palabra de Dios nos demuestra una y otra vez. No somos diferentes del mundo porque no pecamos. ¿Sabe que muchas veces nos echan eso en cara? Yo no sé si a usted le ha pasado. Y eso que eres cristiano. A veces en la misma casa, nuestra compañera, nuestro compañero, nos lo echa en cara. ¡Ja! Y esa es la que se pasa metida en la iglesia. No somos diferentes porque no pecamos. Eso no es lo que hace diferente el pueblo de Dios. Es más, este pueblo de Israel, el Señor se los dice, yo no los escogí porque ustedes fueran mejores. Ustedes son gente de dura cerviz, tercos, pecadores. A Dios no le sorprende, ¿sabe? A Dios no lo decepcionamos porque Él ya sabe quiénes somos. Él no tiene expectativa de que nosotros, por nuestra propia fuerza y capacidad, vamos a cumplir su ley. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a llevar nuestro pecado. Y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros.
No es que no pecamos, es que cuando pecamos nos arrepentimos y venimos a la presencia del Señor. Y Esdras se tira de rodillas y comienza a orar. Y qué lindo el ejemplo que él da, porque cuando él comienza a arrepentirse, él no se había casado con ninguna de esas mujeres de los pueblos paganos, pero él comienza a pedir perdón por el pueblo, a interceder, a arrepentirse en oración. Y cuando el pueblo escucha esto, comienza a unirse a él. Lo ven allí tirado todo el día hasta la ofrenda de la tarde, ayunando y orando, y se preguntan, ¿y qué le pasó a Esdras? No, si es que Esdras se enteró ahora, el pobre no sabía, él pensaba que nosotros nos estábamos portando bien, pero alguien le dijo que el que más y el que menos ya se ha casado con una moabita, con una egipcia, y está practicando su idolatría y está visitando sus templos. Hasta los sacerdotes y los levitas están en eso. Con razón el hombre está llorando, con razón se ha arrancado el pelo. Pero el pueblo de Dios comienza a unirse alrededor de él. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en los corazones y a traer convicción de pecado y arrepentimiento al pueblo de Dios. Mis amados, eso es lo que nos hace gente diferente, gente peculiar. Sí, nosotros también caemos, pero cuando caemos no nos quedamos en el lodo. En algún momento se enciende la luz, volvemos en sí como el hijo pródigo y decimos, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. El arrepentimiento, la búsqueda del perdón, es lo que hace al pueblo de Dios peculiar, diferente. Decíamos que esa palabra peculiar es una palabra bíblica que significa propiedad privada. Yo creo que no la usamos en ese sentido, pero eso es lo que significa la palabra peculiar, propiedad privada. Y es así como lo dice la Biblia en 2 de Pedro 2, cuando dice que la gente del mundo está perdida, desecharon esa piedra preciosa, más bien tropiezan en ella, dice. Para lo cual también fueron destinados, dice la palabra de Dios. Pero ustedes, dice, ustedes no son así, ustedes son diferentes. Y comienza a decirnos esas hermosas palabras. Dice, ustedes son pueblo escogido, nación santa, pueblo peculiar. Otra traducción dice pueblo adquirido por Dios, propiedad privada de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres peculiar, somos un pueblo peculiar, propiedad privada. ¿Qué hace alguien cuando compra una propiedad? ¿Qué es lo primero que hace? Marcar sus límites. De alguna manera decir, esto es mío. Se va ahí al town, ¿verdad? Tiene que aparecer, se va a hacer un mapa. Esta es mi propiedad. ¿Sabe que ese muro que levantó Nehemías con el pueblo era simbólico de que el Padre Celestial había dicho, este pueblo es mío, me pertenece. Todo lo que está aquí adentro es mío. Ese muro, mis amados, la función principal de ese muro no era la protección del pueblo contra sus enemigos. Se había comprobado ya que cuando
el Señor lo permitía, los enemigos de Dios podían arrasar con ese muro. La función principal de ese muro era establecer límites para el pueblo de Dios. ¿Cuánto le gustan los límites? Al ser humano no le gusta que le pongan límites, pero Dios ha establecido límites en su palabra para nuestra protección. Y el pueblo de Dios es peculiar porque Dios ha establecido límites para nosotros. ¿Sabe que el enemigo, dice la palabra, que lanza sus flechas, las flechas de fuego del maligno contra el pueblo de Dios, que por encima de ese muro buscan atacar a su pueblo? ¿Y sabe qué es lo que el enemigo busca con esas flechas? ¿Dónde quiere el enemigo llegar con esas flechas de fuego? No es a nuestro cuerpo físico. A él no le interesa tanto si nos duele la espalda o la cabeza. Esas flechas de fuego del maligno están dirigidas sobre todo al corazón del pueblo de Dios. Porque si el enemigo logra que nuestro corazón se incline, que nuestro afecto, nuestro amor se incline por las cosas del mundo, por las ideas del mundo, entonces ha vencido al pueblo de Dios sin necesidad de derribar el muro. No es casualidad que hay un dios pagano que se llama Cupido. ¿Cuántos han oído de Cupido? Celebramos ahora hace poco, ¿verdad? El día de San Valentín. Cupido es un dios de la mitología griega, el cual se dice que tiene un arco precisamente y lanza flechas. Y esas flechas las lanza ¿a dónde? Al corazón. El enemigo había lanzado sus flechas al corazón de los levitas, de los sacerdotes, de los líderes del pueblo de Dios. Y ellos se habían enamorado de las mujeres paganas de los pueblos alrededor. Estaban bonitas, eran buenas esposas, se habían casado con ellas, habían pasado los límites, habían desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué se podía hacer ahora si ya estaban casados? ¿Qué se podía hacer ahora si hasta tenían hijos? Y vamos a continuar la próxima semana con este mensaje. Y vamos a mirar qué es lo que hace que el pueblo de Dios sea diferente, sea peculiar. No es que no pequemos, no es que no pasemos los límites, es qué hacemos cuando hemos pecado. ¿Qué hacemos cuando hemos decepcionado a los demás? ¿Será posible que toda esta gente que se ha casado con mujeres paganas esté dispuesto a divorciarse de ellas? ¿Será posible que aquellos que tienen hijos con ellas estén dispuestos a separarse de esos hijos para que el pueblo de Dios vuelva de nuevo a entrar en comunión con Dios? ¿Será que están dispuestos a eso? ¿Está dispuesto el pueblo de Dios a romper lazos con el mundo, aunque le duela, aunque sea terrible lo que tenga que pasar? ¿Estamos dispuestos a todo para agradar a Dios? Si podemos contestar que sí,
verdaderamente somos gente muy peculiar. Porque todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero la gente del mundo no está dispuesta a sufrir para agradar a Dios. Y vamos a ver la próxima semana qué sucede con Esdras y si el pueblo que ha cometido este pecado está dispuesto a sufrir para volver a entrar en comunión con Dios. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias, porque aunque somos pecadores igual que el mundo, hay una diferencia en nosotros, y es que hemos sido comprados a precio de sangre. Somos propiedad privada de Dios, pueblo escogido, nación santa. Señor, yo te ruego, si hay alguien que se ha detenido en su caminar, se ha decepcionado de otras personas, sus expectativas le han llevado a la frustración, yo te ruego que hoy tú hables a su corazón, que si hay dolor sea derramado delante de ti en oración, si hay pecado sea llevado en arrepentimiento delante de ti, para que haya perdón y restauración. Si hay ministerios detenidos, Señor, que tú despiertes el espíritu de tu pueblo, de tus siervos. Señor, que nuestras expectativas sean las tuyas. Que no nos sorprenda, Señor, el pecado de la gente, sino que confiemos en tu misericordia, en tu poder para perdonar y restaurar. Sostén a tu pueblo, Señor, en medio de esta pandemia. Señor, y que estemos dispuestos a invertirlo todo, sabiendo que nunca seremos decepcionados los que confiamos en ti. Que nuestra inversión en tu reino nunca nos va a desilusionar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar a nuestro Dios.